Iremos a la casa del Señor. Tus caminos surcaron nuestros pies, llegándonos a ti, Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos todas aquellas personas que nos siguen por las redes sociales en la celebración de la Eucaristía. Esta Santa Misa la celebramos por el eterno descanso de María Leontina López Loaiza y Bertulfo Betancur Acosta, intención de sus hijos, nietos y bisnietos. Hermanos, nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, que ha vencido a la muerte, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, para participar dignamente de estos santos misterios, humildemente reconozcamos nuestros pecados e imploremos el perdón de Dios. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hacemos oración. Oh Dios, que has renovado por las aguas del bautismo a los que creen en ti, concede tu ayuda a los que han renacido en Cristo, para que venzan las insidias del mal y permanezcan siempre fieles a los dones que de ti han recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón,
y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida estaba cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar lo llevaron a la sala de arriba y le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela, mientras estuvo con ellas. Pedro mandó salir a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él dándole la mano la levantó y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto los escandaliza. Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la liturgia de la palabra en el día de hoy nos invita en un primer momento a través del Salmo a que tomemos conciencia de las distintas gracias, bendiciones y bondades
que Dios nos ha concedido a todos nosotros a lo largo de nuestra vida. Cuando nos hacemos realmente conscientes de ello, podemos pronunciar esas palabras del salmista: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? La vida, la salud, el alimento, una familia, un trabajo y todo lo demás que el Señor nos ha ido concediendo a través de nuestra existencia. Y sobre todo, si somos sensatos, saber que nos ha regalado el don de la filiación divina a través del bautismo. Ese bautismo que implica y significa en la vida de un creyente vida y muerte. Y es a través de ese bautismo como nosotros podemos gozar y disfrutar de la vida en Dios. Un don extraordinario que nos permite recuperar nuestra filiación divina, dejando atrás el mundo del pecado y por lo tanto el mundo de la muerte. Y es desde allí donde vamos entendiendo las bondades que Dios ha tenido y tiene permanentemente bien a realizar en todos nosotros. Los dones, las gracias de Dios, cuando nos hacemos conscientes de ellas en nuestra vida, nos llevan siempre a agradecer, a alabar, a bendecir y a saber ponernos con humildad en las manos de Dios. Una humildad que queda claro y sintetizada de manera concreta en esa iglesia naciente, como lo hemos escuchado en el texto de los Hechos de los Apóstoles. Cuando nos dice allí el autor de este texto, San Lucas: la iglesia naciente gozaba de paz en toda Judea, en toda Galilea y en toda Samaria. Y ciertamente esa paz y ese gozo es dado a la iglesia mediante la fuerza del Espíritu. Y ese Espíritu va obrando en la iglesia en la misma medida en que la comunidad va abriendo su corazón a la experiencia de la palabra y va creyendo en el acontecimiento Cristo. Por eso claramente el texto nos dice que esta comunidad progresaba, construyéndose día a día en el sano temor del Señor, y se extendía y se multiplicaba mediante las gracias y el don del Espíritu Santo. Pues bien, esa gracia y ese Espíritu Santo es quien acompaña al apóstol Pedro, cabeza de la comunidad creyente. Y Pedro aparece allí actuando a la manera como el mismo Cristo Jesús actuó en el anuncio del reino. Pedro proclama con toda vehemencia la palabra del Padre, que es Cristo. Habla de Él como el Hijo de Dios y profesa su fe en su palabra y en su obra, como lo hemos escuchado al final del texto. Y es interesante cómo esa fe en Jesucristo le lleva al apóstol a actuar de la misma manera como Cristo actuó. Se convierte en un gran taumaturgo. Y el texto nos da razón de ello cuando nos dice que ha liberado a ese Eneas que estaba paralítico y llevaba 8 años en su camilla sin poderse levantar. En nombre de Cristo Jesús, Pedro le devuelve el movimiento y por lo tanto le devuelve la gracia de experimentar en la propia vida de este hombre las bondades de Dios. Y vemos también cómo Pedro actúa precisamente con esa fuerza del Espíritu que acompañó a Jesús para dar vida al hombre, a todo aquel que cree en su palabra y que sabe profesar y confesar a Jesús como el Señor. Pues esa vida se ve plasmada claramente cuando el apóstol resucita o revive precisamente a Tabita o Gacela, como la nombra también el texto. Y lo hace no a nombre de sí mismo, sino a nombre del Señor Jesús. Con una finalidad fundamental se dan estos signos y estos milagros para que la gente crea la palabra que Pedro anuncia y para que creyendo en esa palabra la gente y la comunidad tenga en plenitud vida en Dios.
Esa vida en toda su razón de ser nos llega a nosotros precisamente en la persona de Cristo. La comunidad cristiana que somos nosotros, estamos llamados a vivir a la luz y a la gracia de ese Espíritu Santo para poder dar razón de nuestra fe ante el mundo y ante los hombres, con nuestras palabras y con nuestras obras, de que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Señor de la vida. Y ya en el Evangelio de Juan que hemos escuchado, hay una actitud fuerte de contradicción, hay una actitud de crítica y sobre todo que lleva a que la comunidad de los discípulos se escandalice, no solo de la palabra, sino de la persona de Cristo Jesús. Y es precisamente esas afirmaciones que hemos escuchado anteriormente de parte de Cristo diciendo: yo soy el pan vivo, yo soy el pan de la vida, yo soy aquel que ha bajado del cielo. Todo el que come mi carne tendrá vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Pues esa invitación y esa afirmación de Jesús a comer su carne como alimento de vida eterna le pareció demasiado duro y fuerte a la comunidad. Y por eso nos dice el texto: muchos discípulos que le seguían se marcharon, porque no entendían esas palabras de Jesús. Y ciertamente no las entendían porque no habían abierto todavía su corazón a una verdadera experiencia de fe que se suscita cuando nosotros, acogiendo esa palabra, recibimos las gracias del Espíritu Santo. Y si eso que les he dicho les escandaliza y sobre todo les lleva a criticar, ¿cómo fuera entonces cuando ustedes vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, al cielo, al encuentro con el Padre? Sin embargo, Jesús es muy claro, permanece firme y vehemente en sus enseñanzas, y por eso invita a los discípulos y por ende también a la comunidad de los apóstoles a que hagan una opción por Él, por su palabra y por lo tanto una opción de fe, la cual tiene que estar fundamentada en una experiencia de libertad. Aceptar a Jesús, reconocerlo como el Hijo de Dios y reafirmarlo como el Señor de la vida, debe surgir en nosotros esa experiencia de fe desde nuestra condición de hombres libres y desde esa libertad ratificar la presencia del Dios con nosotros y desde allí encontrarle el sentido a nuestra vida. Puede que para nosotros también las palabras del Evangelio resulten demasiado duras y fuertes, demasiado exigentes, y es por eso que muchos no vivimos realmente nuestra experiencia de fe como deberíamos hacerlo. Sin embargo, es interesante cómo Jesús nos reta, como retó también al grupo de los 12. Ustedes también quieren dejarme, ustedes también quieren marcharse como ese grupo de discípulos que me han abandonado. Y aquí hay algo interesante. Pedro, el primero de los 12, reafirma su fe en Cristo Jesús e invita a sus hermanos a vivir esa experiencia de fe dando esta respuesta: Señor, ¿a quién vamos a ir? Nosotros sabemos que eres tú el único que tiene palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Mesías de Dios. Qué bueno que esa profesión de fe de Pedro fuera la nuestra. Y si esa profesión de fe de Pedro en Jesús es la nuestra, caminamos con certeza, con seguridad en el mundo, quizás en medio de grandes dificultades, de grandes tropiezos, de limitaciones, de obstáculos, de aflicciones. Pero nada ni nadie nos hará perder ciertamente esa experiencia de fe en la persona de Jesús si la profesamos como Pedro y el grupo de los 12 lo hicieron.
Pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia de vivir con firmeza nuestra fe en Él y en su palabra, y de reafirmarlo a través de nuestra vida, cualquiera que ella sea, como el Señor que tiene palabra de vida eterna. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. ¿Lleves esto para el Señor? Purificame todas mis culpas, perdóname. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que bajo tu protección conserve los dones pascuales y alcance la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias,
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y oramos de manera especial en esta Eucaristía por el eterno descanso de María Leontina López Loaiza y Bertulfo Betancur Acosta, según la intención de sus hijos, nietos y bisnietos, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, de su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, llenos de alegría y de confianza en Dios nuestro Padre, que nos ama y nos escucha siempre, acudamos a Él diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros en esta mañana invitados a participar de este pan de vida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. La comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Mándame a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Creo, Jesús mío, estar realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Padre, por ello ruego, para que todos sean uno en nombre en nosotros, y para que el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor.
Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso, no ceses de proteger con amor a los que has salvado, para que así quienes hemos sido redimidos por la muerte de Cristo, tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podemos permanecer en la paz de Cristo. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Amén. Que tengan todos un feliz día en el Señor.